En el siguiente vídeo vamos a ver toda una serie de tumbas que principalmente están asociadas a la esfera privada o vinculadas a algunos miembros de la familia real. En primer lugar, citaremos la WV24, de la que ya hicimos algún comentario cuando estuvimos hablando de la tumba de Ay y de la tumba real inacabada WV25. WV24 está, como veis, muy cerquita de la tumba 25 del Valle Occidental de los Reyes. Es una tumba de modestas dimensiones compuesta por un pozo y una cámara lateral. Esta tumba ya fue detectada por Wilkinson probablemente hacia 1825. En su interior se han detectado restos de 5 individuos que corresponderían al enterramiento elaborado durante la dinastía 22. Tengamos en cuenta que este espacio fue reutilizado en varias ocasiones. De hecho, se han encontrado también restos cerámicos que nos llevan a época romana y copta. Ahora volvemos al Valle Oriental de los Reyes. Ya hablamos en otra ocasión de la KV62, la tumba de Tutankamón, y es momento ahora de acercarnos a KV55, una tumba también asociada de algún modo a la época de Tutankamón. KV55 fue descubierta por Ayrton trabajando para Theodore Davis en el año 1907. Como podéis ver, la entrada es escalonada, inclinada, lo cual ya empieza a sugerirnos esa tipología que conocemos para la dinastía 18, y en el perfil podemos comprobar cómo la tumba en realidad ofrece un diseño muy sencillo, pero si nos fijamos con atención podemos incluso sugerir un parecido relativo con la propia tumba de Tutankamón, es decir, una escalera, un corredor en rampa y una antecámara, en el caso de la tumba de Tutankamón, que correspondería, en este caso, a la cámara sepulcral. Pero recordemos que lo que aquí aparece como la cámara lateral a la cámara funeraria, en realidad un espacio, una especie de nicho que quedó inacabado en ese proyecto para realizar una futura cámara. Esto sería el equivalente a lo que en la tumba de Tutankamón es realmente la cámara funeraria. Por lo tanto, podemos ver un diseño relativamente similar que pudiera sugerir una época contemporánea en la consecución de esta tumba. La superficie total de la tumba es de apenas 84 metros cuadrados. Sabemos que al final de la escalera originalmente hubo una tapia con una serie de sellos con el chacal y los 9 prisioneros, sellos, improntas de sellos de los funcionarios de la necrópolis. Este cierre en algún momento fue perforado, de modo que en época ramésida volvió a realizarse aquí un cierre, pero ya no directamente sobre el suelo de la tumba, sino sobre los escombros que ya se habían acumulado. Tengamos en cuenta, por otra parte, que justo por encima se desarrolló la tumba de Ramsés IX, con lo cual los escombros de esa tumba, según iban trabajando en ella los canteros, fueron a parar a la caja de escalera de la KV55. Estas imágenes nos muestran en qué condiciones se hallaba el corredor de entrada de KV55. Vemos una serie de maderos, también paneles del sepulcro de Tille. Es evidente que intentaron sacar, probablemente en época ramésida, estas piezas, pero no siendo posible, porque no les permitía la operación la cantidad de escombros que ya se habían acumulado, no siendo posible, dejaron estas piezas en el lugar en el que Ayrton las encontraría en 1907. Ya dentro de la única cámara que tiene esta tumba, Ayrton pudo descubrir
partes de ese sepulcro de la reina Tille, la gran esposa real de Amenhotep III. El sepulcro estaba desmontado, ya digo, porque hubo una intención posterior de sacarlo de la tumba, y también aparecieron otras piezas de interés de las cuales haremos unos pequeños comentarios. Pero antes, fijaros en esta portada de un libro publicado por Theodore Davis en 1910 y que se titula La tumba de la reina Tille. Esto es así porque en ese momento, y después de haber identificado como mujer los restos humanos hallados en un ataúd encontrado en esta tumba, teniendo en cuenta esto y que el sepulcro está a nombre de Tille, Davis, de igual modo que hizo en la KV58, asociando esa tumba a Tutankamón de manera precipitada, bueno, pues aquí hizo lo mismo. Asoció esta tumba, KV55, a la reina Tille, y así es como fue publicado en 1910. En realidad, en esta tumba encontramos objetos muy diversos. No solo ese sepulcro desmantelado de la reina Tille, sino también 4 ladrillos mágicos, de los cuales 2 presentan inscripciones. El que os pongo aquí en pantalla a la izquierda aún conserva bien un cartucho en el que se hace mención del nombre de entronización de Amenhotep IV Akenatón. Probablemente este ladrillo debe llevarnos a la época tebana de Amenhotep IV, antes de desplazarse a Marna, y probablemente a la época en la que él podría estar excavando una tumba en el Valle de los Reyes. Por lo tanto, pertenece a un material que no fue utilizado originalmente por Amenhotep IV. Otro ladrillo mágico presenta un cartucho que, según Ferman, no podía corresponder a la lectura de Amenhotep IV, sino que podría ser asociado a otro monarca. El texto no coincide con lo que esperaríamos para la lectura del nombre de Amenhotep IV o Akenatón. Pero es cierto que esa inscripción está en muy malas condiciones. Después tenemos una serie de canopos que se han asociado a la reina Quilla, una esposa de Akenatón. La inscripción, como podéis ver, está muy borrada, ha sido borrada a propósito durante el proceso de reutilización de este material, probablemente por ese último individuo que fue enterrado en el ataúd hallado en esta tumba. También se han hallado varias improntas de sellos, en particular os pongo una que se asocia a la época de Tutankamón. Por lo tanto, puede ser precisamente durante este reinado cuando se produjo el enterramiento de KV55. Y por supuesto, uno de los aspectos más fascinantes de esta tumba es la identificación del monarca que fue introducido en este ataúd. El ataúd originalmente pertenece a una mujer, es difícil precisar si esta mujer es Quilla, como opinan algunos autores, o es una princesa egipcia. La cuestión es que el ataúd femenino fue adaptado al enterramiento de un rey. Por desgracia, como podéis ver, el cartucho o los cartuchos del rey fueron sistemáticamente eliminados. También fue destruida a propósito la cara del ataúd en un intento de hacerle sufrir esa damnatio memoriae y quitarle el aliento de vida. Pero claro, dentro se encontró un esqueleto, en realidad la momia se había degradado, un esqueleto que, si bien en principio fue identificado como el esqueleto de una mujer, rápidamente nuevos análisis confirmaron sin ninguna duda que se trataba de un hombre. Se han hecho varios análisis de este esqueleto. Uno de los últimos, llevado a cabo por Strouhal, estima que podría tratarse de un individuo de aproximadamente 19 o 22 años de edad. Si esto es realmente así, habría dudas sobre la identificación de ese individuo como Akenatón. Esta sigue siendo una hipótesis
aceptada por la mayoría de los autores, que el esqueleto corresponda a Akenatón. Pero claro, con una edad de 19-22 años, si realmente esto es así, como digo, sería poco factible, por lo tanto, que se asociara a Akenatón, y más bien tendríamos que pensar en una asociación de este esqueleto con el otro rey de la época, que es Smenkhkara. Otra tumba que tenemos muy cerquita de KV55 y de KV62 es la KV63. Esta es una de las últimas tumbas descubiertas en el Valle de los Reyes. Es una tumba que probablemente nos lleva una vez más a la época de Tutankamón y fue descubierta por Otto Schaden de la Universidad de Memphis el 10 de marzo del año 2005. Fijaros que la tumba fue descubierta por debajo de toda una serie de cabañas, de trabajadores de época ramésida. Son cabañas que nos recuerdan, en cierto modo, aquellas que vimos en el entorno, por encima de la KV62, la tumba de Tutankamón. De hecho, por esta zona estuvieron también realizando pequeños sondeos, tanto Carter como Theodore Davis. Desmantelando estas edificaciones, Otto Schaden descubrió un pozo de unos 5 metros de profundidad que conducía a una cámara lateral. Esta cámara lateral, como podéis ver en la imagen de la izquierda, estaba parcialmente cerrada a partir de bloques de piedra caliza que parece ser que fueron colocados en uno de los cierres que tuvo la tumba. Aquí a la izquierda podéis ver a Otto Schaden. Desgraciadamente falleció en el año 2015, lo veis justo al lado de la entrada hacia esa cámara sepulcral, o lo que hubiera sido cámara sepulcral, porque en realidad estamos ante un espacio donde se ha guardado un elevadísimo número de objetos, pero ninguna inhumación propiamente dicha. Fijaros que ya en este dibujo podemos ver varios ataúdes. En total se encontraron 7 ataúdes, una gran cantidad de jarras. Ahora veremos algunas fotografías. Por ejemplo, estas jarras llegan a pesar alrededor de 40 kilos y los ataúdes están todos ellos vacíos. No tiene en ningún caso un enterramiento humano, sino material de embalsamamiento. También en la tumba se hallaron algunos sellos. Este ya lo conocéis. Es el chacal con los 9 enemigos de Egipto. Y algunas piezas muy interesantes, como por ejemplo esta cama funeraria que acaba con 2 cabecitas de león. Como decía, en el interior de esta KV63 se hallaron 7 ataúdes. Todos están, o la mayoría, están pintados con ese betún negro que prácticamente oculta cualquier inscripción, pero todos ellos en su interior con material de embalsamamiento.